de esta entonces, que es la clase número 5. ¿Sí? Ya estamos en la primera clase del módulo 2. Quedan esta y 3 clases más. Bien, no sé si alguien quiere preguntar entonces. ¿Puedo preguntar, profesor? Sí, claro. Bueno, cuando hice el trabajo de la carta natal, son varias las preguntas, pero bueno, voy a hacer una y dejar lugar a mis compañeros. Cuando la luna está en la casa 9, que es la casa de Géminis, ¿qué me otorga todo su significado, aunque no esté en la casa 2, donde es regente? Eso es lo que no llego a entender. Porque Géminis es regente de la casa 2, pero yo lo tengo en la casa 9. ¿Cómo tomo lo que me otorga? O sea, ¿cuál es tu signo védico, tu ascendente védico? Es Libra. Bien, entonces la luna exactamente está ubicada en tu casa número 9, ¿sí? Bueno, en el material que les compartí hace 2 clases sobre la luna en los 12 signos, la luna y el sol en los 12 signos, ahí justamente se aclara cómo actúa la luna en Géminis, ¿sí? Cuál es el efecto y cuáles son las características de la luna en Géminis. Para entender, Aunque no esté la casa, aunque no esté en la casa 2, eso es lo que no. pero yo Aunque no no, esté en la. o sea, la casa, si tu signo es Libra, tu casa 1 es Libra, entonces tu casa 2 es Escorpio. Eh, digamos, no entiendo la conexión que vos realizás entre la casa 2 y Géminis, porque igual Géminis no, o sea, Géminis es el signo número 3, pero no es tu casa 2. Tu casa 2 es Escorpio, si sos de Libra. Claro, lo que pasa es que decía que Géminis rige la casa 2, decían los apuntes. ¿La Que casa 2 Géminis, de quién? Dije Géminis. así leí que, si no leí mal. Bueno, me puedo Quizás sí, te estás un poco, me parece, ahí confundida. Está, pero ya entendí, es decir, yo me tengo que fijar la casa en donde está la luna y eso es lo que rige. Perfecto. La casa 9, claro, y ahí uno hace la asociación, ¿no? La luna en la casa 9. La casa 9 la vamos a ver hoy, ¿no? Es la casa del Dharma, la casa de la espiritualidad, la casa de la práctica devocional, la casa del yoga, de la meditación. Es la mejor casa, la casa más favorable de todas. Es la casa número 9. Entonces la luna en la casa 9 muestra naturalmente, la luna es, habíamos hablado, ¿no? A la luna como el indicador natural a la luna como el indicador natural de la mente, las emociones, la sensibilidad, ¿sí? Lo que tiene que ver con los sentimientos, los planos más sutiles, más profundos del individuo. Entonces la luna eh, como tal muestra una percepción interna, una mentalidad, un tipo de inclinación emocional hacia lo que tiene que ver con los significados de la casa 9. Esto significa que tu mente naturalmente siempre va a estar atraída por todo lo que sea meditación, conocimiento, le va a hacer muy bien a tu plano emocional, a tu plano eh, interno, consciente, espiritual, sensible, llevar vida espiritual, naturalmente, porque la luna en la casa nueva muestra, ¿no?, como un bienestar un bienestar de la mente, que es la luna, a través de los aspectos que representa esta casa 9. Y en Géminis, bueno, ahí está el significado, ¿no? Géminis es un signo multifacético, de comunicación, de interés por el aprendizaje, de tecnología, de todo lo que representa también la investigación. Es un signo regido por Mercurio, entonces naturalmente hay una mente, un tipo de mentalidad o un tipo de carácter, de una tendencia a ocuparte de muchas cosas al mismo tiempo, querer ocuparte, abarcar mucho, porque Géminis es así, es abarcativo, digamos. Gracias, maestro. Bueno, de nada. Una pregunta más.
Si te parece, dejamos un poquito si hay otras preguntas aquí del grupo y si no, volvemos a tu pregunta. Gracias. Vale. No sé si alguien más tiene una pregunta sobre la clase anterior, sobre cómo le fue con la tarea y demás. Pueden hacerla. Si no, bueno, entiendo que no hay dudas por el momento. Parece que no. Zulma. Sí, sí, Swami. Estoy con el celular y no tengo cámara. Está bien. Así que solamente con la voz nos vamos a comunicar. Está bien. Yo soy de Acuario, ¿sí? Y tengo el Sol y la Luna en Géminis, que sería mi casa 5. Me está Exacto. costando, como la compañera anterior, razonarlo. Bueno, justamente hoy vamos a ver las posiciones, ¿no? de los planetas en las respectivas casas, ¿sí? El significado de los planetas en las casas. Lógicamente no lo vamos a ver todo, pues son 12 casas, 9 planetas, no nos va a dar el tiempo, pero les voy a compartir un material donde van a poder ver justamente, ¿no? Qué significa cada planeta en cada casa para poder entenderlo, ¿sí? Y asociarlo. Por ejemplo, cuál es el significado del Sol en la casa 5, cuál es el significado de la Luna en la casa 5, ese material del Sol y la Luna en las 12 casas se los voy a estar compartiendo. Así que no Y se preocupen. mi duda es al estar los dos en la misma casa. Bueno, los dos en la misma casa significa que naciste lo más probable o bajo la influencia de luna nueva. Cuando el Sol y la Luna se ubican en el mismo signo y en la misma casa, al momento del nacimiento, y en cualquier momento, ¿no? Cuando luna nueva es cuando el Sol y la Luna se encuentran en los mismos grados y en, Frente a frente. y en el mismo signo. Entonces eso te hace ser, naturalmente, una persona más introvertida, una persona con un mundo interno naturalmente más activo, más profundo, un tanto tímido quizás, ¿no? En ese aspecto, porque Sí. naturalmente cierta inseguridad, una tendencia mucho más a no querer sobresalir, a no querer de alguna manera confrontar con situaciones que requieran de exposición, ¿sí? Porque la luna nueva es justamente cuando la Ajá. luna pierde su Sí. brillo. Y también una tendencia un tanto marcada puede brindarnos esa posición a, de alguna manera, confundirnos con cierta facilidad o no poder tener, de alguna manera, digamos, como la necesidad de tener guía. Eso es muy importante, una guía interna, una guía espiritual, como la necesidad de tener siempre, recibir consejería es muy importante, ¿no? Luna nueva indica una luna, una fase en la que la luna, el brillo lunar, digamos, ¿no? Las características más efulgentes de la luna están apagadas porque está en el mismo sol. Cuando la luna está en el mismo signo que el sol, se opaca, se oscurece absolutamente. Todo esto lo vamos a ver la clase próxima, ¿sí? Vamos a ver las 12, vamos a ver las fases lunares y saber, aprender a detectar en qué fase lunar nacimos en nuestra carta. Eso lo vamos a estar viendo en la clase próxima. Ajá. Y al estar en Géminis es más variable todavía, ¿no? Por el signo Géminis. Un tanto, depende también de otros aspectos, de todas maneras, esa respuesta de modo más, digamos, detallada, la tenés en el texto que les pasé. Hay un texto que es la luna y el sol en los 12 signos. Entonces ahí Sí, está sí, la sí, lo estuve información. releyendo un montón de veces para poder entenderlo bien. Digamos que más que variada es, naturalmente, la casa 5, ya la vamos a ver, es una casa, Ujú. esta es la casa 5.
por ejemplo, la casa de la astrología, la casa de la consejería, la casa que tiene que ver con la psicología, con lo psíquico, la casa que representa la naturaleza creativa del alma, ¿sí? Todo lo que es intuición, todo lo que representa y dimensiona lo asociado al aprendizaje, el conocimiento superior, los hijos también, ¿no? Los hijos. La casa 5 es la casa de los hijos, entonces la luna y el sol. ¿Tenés hijos, Zulma? Sí, 3, un varón y 2 mujeres. Una madre muy, muy enfocada en sus hijos, medita Sí, mucho en sus hijos, es como sobreprotectora, ¿sí? Porque la luna es la madre, la luna es la mente, y como está en Géminis, que es tu casa 5, entonces la casa 5 al ser de los hijos te muestra como en un aspecto muy, a veces un tanto, como podemos decir, sin mala intención, ¿no? Pero te puede hacer un poquito posesiva de sí, los lo estoy hijos. trabajando eso. Bueno, es porque indica como esa conexión. Entonces, Sí, justamente sí. lo que vamos a ver hoy es cómo asociar el significado del planeta en relación a las casas. ¿Sí? Ese es Muchísimas gracias. ¿no? Muchísimas Por gracias, favor. Tony. Géminis es un signo de aire, entonces la luna es la mente. Sí. Ujú. Entonces la mente en un signo de aire es muchas ideas, muchos pensamientos. Puede que haya cierta inestabilidad emocional también, porque Géminis es como muy aire, digamos, ¿no? Es como el Sí, más soy muy vaca emocional. de todos los signos, entonces, pero bueno, tiene, por supuesto, es el signo de la inteligencia, Géminis, ¿no? El más inteligente. Bien, Vamos a ver, así prendemos todo si soy inteligente. con determinación, todo se puede aprender, ¿sí? Con práctica, Vamos a ver. disciplina. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Muchísimas Nivia, gracias. muchas gracias, Zulma. Nivia, entonces tenías una pregunta. Y Sí, así Euge, es. tenemos 5 minutitos más para responder, así que les aviso porque después las que queden las respondo más adelante. Sí, Nivia, estabas hablando. Ya, bueno, mi consulta, bueno, yo tengo en mi casa 10 a Marte y al Sol, ¿no? Pero quería saber, bueno, como cae en mi casa 10 en el signo de Géminis, entonces si Géminis rige con el planeta Mercurio, quería saber si Mercurio afectaba o hacía alguna sinergia con en estos dos planetas. No te entendí la primera parte, Ya, perdón. yo en mi casa 10 tengo a dos planetas juntos, al Sol Sí, y a Marte, en la sí. casa 10. Y bueno, en la casa 10, según mi signo, llegaría a ser Géminis. Y Géminis tengo entendido que rige con Mercurio, O sea, ¿no es tu, cierto? tu signo es Virgo. Ajá. Bien. Entonces yo quiero saber si, digamos, Mercurio llegaría a afectar a estos dos planetas de alguna manera o no. O sea, no se nos toma en Para ver cuenta. eso, para responderte eso, lo que podemos hacer es que me escribas por privado Ajá. y me muestres una foto de tu carta, ¿sí? Así ahí analizamos esa posición, porque digamos, hay que ver la ubicación de Mercurio, hay que ver otras ubicaciones, digamos, ¿no? Otras ubicaciones planetarias, y un signo o los planetas, digamos, no se interpretan solo por su posición en la casa, también se asocia con el signo Ujú. y con la relación que ese planeta tiene con el signo. Entonces, tendríamos que ver, digamos, eso no es el punto en cuestión que estamos viendo, digamos. Noto por ahí que eh, es importante que, como he mencionado anteriormente, que las preguntas sean en torno a aspectos que hayamos ya visto, digamos. Está bien tu pregunta, Nivia, y está bien la pregunta de los demás, pero es como que las preguntas se adelantan a cosas que Ah, todavía ya. no vimos. A cosas que todavía no vimos. Ya, bueno, sí era mi duda porque no sabía si de alguna manera podía afectar el que estén, digamos, tres Sí, planetas. Yo lo tomo pero en cuenta como si fueran tres planetas, pero tal vez no se toma así, o sea, por eso es que era mi duda. no. O sea, eh,
no, o sea, sí por un lado, pero no por el otro. Por eso creo que es mejor que lo podamos hablar más por mensajito privado, para de esa Ok, manera poder responderte más objetivamente, porque si no o sea, yo para responderte esto tengo que preguntarte otras cosas, ¿no? Otras posiciones planetarias, y por ahí nos va a demandar mucha extensión. mucho tiempo, entiendo. El Sol funciona muy bien en la casa 10, Marte funciona muy bien en la casa 10, ¿sí? Son como las mejores casas para esos planetas. Lo único que tanto el Sol como Marte, sobre todo Marte, no está muy cómodo con Géminis. No es un signo para Marte muy, digamos, cómodo, pero prefiero, viendo tu carta, darte ahí un análisis más profundo. Así que me escribes en la semana, ¿sí? Ahí al WhatsApp, con la capturita de pantalla, y ahí puntualmente de ese tema te puedo responder. Ya, muchas gracias. De nada, de nada. Euge pregunta, yo tengo luna en Aries y la luna en Leo. Perdón, signo de Aries y la luna en Leo. Pero me cuesta identificarme y el sol en Capricornio. Bueno, esto en este caso no sería una pregunta, más bien es un comentario, ¿no? De vuelta, por ahí podés escribirme por privado con una captura de pantalla de tu carta y ahí podemos ser un poquito más objetivos y me decís con qué no te identificás puntualmente y en base a eso lo desarrollamos. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos con los cuales no te logras identificar? Entonces, a partir de ahí, podemos conversar del tema. ¿Sí? Recuerden que siempre ustedes me pueden preguntar también vía WhatsApp, como siempre les menciono, con la capturita de la carta y con un texto. Así que si te parece, Euge, lo podemos ver de esa manera, ¿sí? Así vos después en el mensaje me expresás con qué aspectos te cuesta identificarte y bueno, ahí lo tratamos de indagar, ¿sí? Bueno, muchas gracias. De nada, de nada. O sea, Aries, claro, claro. Bien, ¿les parece que continuemos? Queda una pregunta de Liliana que quería hacerla, pero la vemos si querés, Liliana, más o menos en 40 minutitos. Ahí me la haces de vuelta, así que la podés agendar a tu pregunta, ¿sí? Bien, entonces comenzamos ahora con lo que nos quedaba ver anteriormente, que era Rahu Ketu, ¿sí? Y como planetas karmáticos, ¿sí? Como los planetas, los grandes representantes de nuestro karma, ¿sí? de nuestro destino. Muy, muy, muy importante ver estos principios. Bien, nosotros en la clase anterior hemos visto, este es un breve repaso, cómo el nodo norte, el punto de intersección de la eclíptica lunar con la eclíptica solar, representa a Rahu, y el punto de intercepción sur a Ketu, ¿sí? Ahora vamos a ver que son, además, como mencionábamos, son muy importantes para los eclipses, para determinar los eclipses tanto lunares como solares. Este es muy importante, ¿sí? ¿Qué representa cada uno en la carta? Porque hoy vamos a aprender a comprender ambos planetas en su análisis como misión de vida, ¿sí? Planetas en su análisis como los grandes significadores de los trabajos que tenemos que realizar en nuestra vida. Es muy, muy importante esta posición. Por ejemplo, para entender, Rahu es un planeta dador que nos otorga oportunidades e ilusiones en el mundo material, representa nuestro punto débil, mostrándonos cuál será nuestra misión en la vida, ¿sí? Acá ya hay un factor sumamente importante a nivel analítico. Cuando hablamos de misión, hablamos de aquello que debemos conquistar, aquello que debemos transformar, aquello que debemos realizar. Rahu nos muestra cuál es nuestro futuro y cuáles son los desafíos
que debemos enfrentar, ¿sí?, en esta vida actual. ¿Sí? Nos muestra nuestro futuro y cuáles son nuestros desafíos. ¿Mm? Por un lado, o sea, cuáles son las áreas de la vida en las que yo tengo que conquistar, aquello que yo debo aprender, que yo debo realizar. Nunca olviden eso, cuando está Rahu en una casa y un signo, ¿no?, nos muestra esas dos facetas. ¿Mm? Tenemos que asociar el significado este de Rahu con el significado del signo, ¿Mm?, en el que está. Y eso va a determinar cuál es nuestro desafío, cuál es la meta que debemos alcanzar. Ketu es un planeta quitador que nos libera de los apegos, ¿sí?, pero que también representa los abandonos y las pérdidas. ¿Sí? Ketu representa mi pasado, Ketu representa mi vida previa. Ketu nos va a mostrar cuál es el legado de nuestra vida pasada y además de nuestros conocimientos ya aprendidos. ¿Sí? ¿Cuáles son los conocimientos que debemos aprender, que debemos cultivar? ¿Sí? Ketu representa el pasado y aquello que debemos trascender y olvidar en la vida actual. Entonces, Ketu representa, dentro de lo que es el karma, nuestra vida pasada. ¿Sí? Eso es lo que significa para nosotros Ketu, ¿sí?, y Rahu. Ahora bien, en pocas palabras, Rahu es muy importante de analizar en la carta porque nos mostrará aquellos aspectos que generan confusión en nuestra vida y que naturalmente debemos superar para evolucionar. O sea, cuáles son las áreas que generan confusión y que debemos superar para evolucionar. ¿Sí? En la casa en la que esté Rahu. Entonces tenemos que asociar esto, el significado de la casa, que ya lo vamos a ver más adelante, con esta posición. Entonces Rahu representa nuestro futuro y en la casa donde se ubique va a determinar nuestra misión de vida. Eso representa Rahu. Por eso la tarea, una de las tareas que dejamos para la clase anterior, era justamente ver en qué casa está Rahu y en qué signo, y en qué casa y en qué signo está Ketu. ¿Sí? Sobre todo en qué casa, en mi carta. Teniendo en cuenta que mi ascendente, mi lagna, mi signo, es la casa 1. Entonces hay que contar en el sentido horario cuál es la casa por la cual está rigiendo Rahu, y una vez eso ya aclarado, bueno, ver lo siguiente, ¿no? O sea, ahora vamos a ver el por qué yo les di esa tarea. Yo les di esa tarea porque ahora va a llegar la respuesta a esa tarea, ¿sí? Ketu y las vidas pasadas. Por el contrario, Ketu entonces es el planeta que nos va a indicar las áreas de vida donde ya tenemos conocimiento previo en relación a la casa en la que se ubique. Si Ketu se encuentra en la casa 9, en mi carta, eso significa que Rahu va a estar en mi casa 3, porque siempre están en total oposición ambos planetas. Oposición total significa 7 casas de distancia uno del otro. Rahu y Ketu funcionan a esa distancia, de 7 casas de distancia, porque son justamente los planetas, son los nodos, ¿no? Los nodos están en total oposición, el norte, el sur. Bien, entonces esa casa donde esté va a indicar dónde ya tenemos conocimiento previo, indicando además nuestra zona de confort. Digamos, aquello que nos hace sentir bien, que depende, puede ser bueno o malo. Entonces, Ketu representa nuestro pasado, mostrando aquellas cosas que debemos olvidar. ¿Sí? Esto es lo que representa Ketu. Entonces, por un lado, Rahu representa nuestro futuro, nuestra misión de vida,
aquellas cosas que debemos superar para evolucionar, y Ketu, aquellas cosas que tenemos que olvidar o mejor dicho, trascender para poder avanzar. En lo práctico, esto en nuestra carta natal se analiza de la siguiente manera. Como funcionan las 7 casas de distancia, una posición muy común que podemos ver es Rahu en la casa 1, en mi signo, ¿sí? Y Ketu en la 7. Ahora vamos a ver esto en la práctica, ¿sí? ¿Quién tiene a Rahu en la casa 1 y a Ketu en la casa 7? Que me quiera responder de los que están haciendo el curso. Yo, Bueno, si me... Alejandra. Alejandra, eso, si me comparten el nombre, buenísimo. Alejandra, ¿alguien más aparte de Alejandra? Bien, parece que Alejandra, por el momento, los que están acá en vivo, ¿no? Entonces, esto representa lo siguiente: encontrarnos a nosotros mismos, trabajar el autocontrol y vencer obsesividades y miedos a pérdidas de otros. Entonces, por un lado, Rahu está en la casa 1. Muy importante encontrarse a nosotros mismos, trabajar el autocontrol. La casa 1 es la casa del yo, de nuestro ser, de nuestro ego, de nuestro carácter, nuestra personalidad. Y la casa 7 es la casa de los otros. La pareja, las amistades, las sociedades, digamos, ¿no? Si yo estoy en un trabajo donde comparto con socios, ¿sí? Compañeros. Entonces, obsesividades y miedos a pérdidas de otros. Esto es lo que representa Ketu, por un lado en la casa 7, y Rahu, la primera parte, hasta autocontrol, digamos, ¿sí? Como en la casa 1. ¿Sí? Ya cuando terminemos de describir esto, vamos a dar una tarea. ¿Sí? Rahu en la casa 2 y Ketu en la casa 8. ¿Alguien lo tiene? ¿Han logrado todos ubicar a Rahu Ketu o hay alguien que no? Eso me interesa mucho saberlo, y ahí vamos con quien habló, que no me apareció el nombre, pero... Arco, yo tengo... Arco tienes, me decías. no, disculpa, me equivoqué, es al revés. Al revés. De todas maneras, esto se lo pregunto yo a ustedes. ¿Todos lograron detectar en qué casa está Rahu y Ketu? ¿Esa tarea que les pasé? ¿O hay alguien que no y que tenga dudas al respecto? Los que no me pueden decir, así yo los ayudo, para poder entender esta parte, ¿no? Ahí veo que me están escribiendo. Todos me dicen que sí. Entonces, todos lograron ver la ubicación de Rahu y Ketu. No hay nadie que no. Por favor, el que no me dice, así yo le ayudo. Ok, entonces entiendo que todos sí, ¿sí? Que todos ya saben en qué signo está, en qué casa, mejor dicho, está Rahu y Ketu. Bien, porque es muy importante que lo sepan, la casa, porque de eso se trata esta parte, ¿no? Rahu en casa 2, Ketu en casa 8. La casa 2, la casa de ya la vamos a ver un poquito más adelante, la casa de los bienes económicos, de la administración, de los aranceles. Entonces, fortalecer los resultados económicos. Rahu ahí me muestra esa misión de mi propio trabajo, la casa 2 es la casa de la actividad laboral, evitando las pérdidas. ¿Por qué? Porque la casa 8 es una casa de pérdidas. Construir tu propia familia, la casa 2 es la familia, superando el pesimismo y miedos irracionales. El miedo, la muerte, los enemigos, los temores, ¿sí? Las pérdidas, son los significados de la casa 8. Entonces, justamente esto indica cómo superar
Y la casa 2 es la casa de la familia. La casa 2 como indicador de también la comunicación, la casa del lenguaje, la comunicación no violenta. Krishna en el Bhagavad Gita explica que aquellas palabras que son benéficas, ¿sí?, que no agitan la mente de los demás, que siempre hablan en función del desarrollo y bienestar del otro, que son veraces, y aquella función del habla que se fortalece a través de la recitación de mantras, de las, digamos, recitación de las escrituras sagradas. Ese tipo de lenguaje purifica el habla. Entonces, la casa del habla es la casa 2. También. Fortalecer esos aspectos indica esta posición, ¿sí? Casa 3, en este caso, Rahu en casa 3, Ketu en casa 9. Trabajar mis propias decisiones, superando el que dirán, y lo que la sociedad espera de mí. Vencer ideas represoras sobre mis creencias, ¿sí? Tratar de trascender todo aquello que reprima, ¿sí?, o de alguna manera podríamos decir que obstaculice mi desarrollo y mi fe. Porque quizás Ketu en la 9, así como muestra ya un interés sobre la espiritualidad, porque Ketu, recuerden, es la vida pasada, también Ketu puede, de alguna manera, volvernos fanáticos, volvernos impositivos en las ideas, querer tener la razón, o concebir que el Dios del cual creemos y tenemos fe es el Dios único y que los demás no existen, que todo otro tipo de religión o de cultura, ¿no? O por el otro lado, también puede ser lo contrario, ¿no? Según el signo, pero puedo yo no creer en nada, ser escéptico. Eso depende de Ketu, por vida pasada. Una gran frustración con la espiritualidad, malas experiencias que probablemente haya vivido y ellos han determinado falta de fe, falta de convicción. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que superar, digamos, que vencer. ¿Sí? Trabajando mis propias decisiones de esta manera. Vamos a la siguiente. Rahu en casa 4 y Ketu en casa 10. Bueno, la casa 4 es la casa de la familia, entonces Rahu en casa 4 muestra la importancia de construir un espacio familiar y buscar la felicidad en las relaciones, en la familia, sobre el éxito profesional. Porque Ketu en la 10, la casa 10 es la casa del éxito, la casa del estatus laboral. ¿Sí? Tomar en consideración las emociones de los demás por sobre los logros y estatus. Ketu en la casa 10 me puede hacer ser un tanto insensible, un tanto frío en mis tratos. ¿Sí? Los veo a los demás como unidades productivas, como unidades de desarrollo material, no como seres sensibles. ¿Sí? Bien. Rahu en casa 5, Ketu en casa 11. Confiar en mi creatividad, la casa 5 es la creatividad. Rahu me muestra esto. Y aporte al mundo superando inhibiciones sociales o temor por la opinión pública. Tener hijos, Rahu en la 5 me muestra esa misión, ¿no? La casa 5, como mencionaba antes, a Zulma, es la casa de los hijos. Superando la obsesión por mis propias metas, casa 11. Rahu en la casa 6, Ketu en la casa 12. Esta es una excelente posición para ambos planetas. Ese es el mío, Zulma. Ese es el Casa tuyo. 6, Está bien. Rahu 6, Ketu 11. Está bien.
Bien, entonces Rahu en la 6. Luchar por los objetivos. Ya más adelante vamos, yo creo que nos va a dar el tiempo para llegar hasta la casa 6. Y confrontar las dificultades, porque la casa 6 también es la casa de los enemigos. Entonces Rahu en la 6 me da como la facultad de confrontar, ¿no? No huir, pero no confrontar desde la venganza, desde la violencia, desde la agresión, sino confrontar entendiendo, yendo más en la vía del diálogo, en la vía de la comunicación, ¿sí? En la vía del hacernos cargo de que hay un problema y somos parte de la solución, como también somos parte del mismo. Entonces, superando la tendencia a evadirse y buscar la soledad. Porque la casa 12 es la casa, digamos, es la última casa, entonces representa los viajes, la vida monástica, de retiro, los viajes de peregrinaje, la soledad, ¿sí? La casa 12, entonces puede haber esa tendencia a la evasión. ¿Por qué tú en esta casa? Y eso es lo que debo superar. Rahu en casa 7 y Ketu en casa 1, ¿sí? Ahí los roles se invierten. Conocer al sexo opuesto, porque las relaciones sentimentales tienen que ver con esta posición, y darle espacio a los demás, venciendo la tendencia a ser demasiado autosuficiente y hacer sentir a los demás que no les necesita. ¿Sí? Entonces, naturalmente, ¿no? Ketu en la 1 muestra como una gran autosuficiencia y como una cierta frialdad emocional en el campo de las relaciones afectivas. ¿Mm? Y Rahu en la casa 7 muestra como justamente esa dificultad, la necesidad de desarrollar más empatía. Entonces, esa es justamente la misión. Rahu en la casa 8, Ketu en la casa 2. En este caso, superar los miedos irracionales, los miedos son la casa 8, y tener confianza en ser una persona que puede sostenerse a sí misma. Y sentirse capaz de tener una familia sin temores ocultos. ¿Sí? Porque Ketu, dijimos que la casa 2 es la casa de la familia. La casa 4 es la casa del hogar. Pero la 2 es de la familia. Entonces, tener confianza en ser una persona que puede sostenerse a sí misma y sentirse capaz de tener una familia sin temores ocultos. ¿Sí? De esta manera. Y Ketu en la casa 9, Rahu en la casa 9, Ketu en la 3, Rahu en la 9, desarrollar una alta espiritualidad. ¿Sí? La casa 9 es la casa de la espiritualidad. Y la casa 3 tiene que ver con las propias ideas, con las propias metas. Entonces, venciendo la rebeldía u obsesión por las propias ideas. Rahu en casa 10 y Ketu en casa 4. Otra posición muy especial. Salir del hogar, de la zona de confort, ¿sí? Y buscar realización profesional, porque la casa 10 es la casa de la profesión, como mencionaba antes, del estatus. Y la casa 4, vencer miedos y complejos personales en mis vínculos con los demás, en este caso en el hogar. Rahu en la casa 11, Ketu en la casa 5, otra muy buena posición. Rahu en 6, Ketu en 12, y Rahu en 11 y Ketu en 5 son dos excelentes posiciones para ambos planetas. Abrazar las propias metas personales y confiar en las propias ideas. Dejar el autocontrol hacia los hijos, Ketu en la 5, y dedicarse a complacer las propias metas. ¿Mm? Por el otro lado, Rahu en la casa 12 y Ketu en la 6, aceptar la soledad y las pérdidas, superando la tendencia a ser demasiado defensivo en la vida. Esto es lo que tengo que trabajar,
tanto en Rahu en casa 12 como Ketu en la casa 6. En casa 12 va a haber soledad, va a haber pérdidas, y Ketu en la 6 va a haber enemigos de vidas pasadas, porque la casa 6 también es la casa de los enemigos. Entonces ahí tenemos este panorama muy completo, y ahora vamos a pasar a notar la siguiente tarea para el hogar. A ver, los quiero ver a todos. Bien, la tarea es la siguiente. Teniendo en cuenta los significados de Rahu y de Ketu respectivamente, según la ubicación de los mismos con respecto a las casas en mi carta, desarrollar aún más lo que tiene que ver con la misión en la vida que me indica esta descripción de Rahu y Ketu. Ahora yo les explico en lo práctico cómo sería. Desarrollar, tomando en consideración la descripción de la ubicación de Rahu y Ketu en la carta, aún más el significado de la misión de vida que me indican estos planetas. Bien. Erika se ríe porque quizás siente que es un poco complejo, pero lo vamos a explicar. Bien, la explicación es la siguiente. ¿Pudieron notar todos? Bueno, ahí yo les voy a explicar, y si les quedó una duda con la pregunta. Por ejemplo, ¿no? Vamos a citar un ejemplo. Bueno, a Erika que para desasnar ahí esa duda. Erika, ¿dónde está Rahu? ¿En qué casa tenés a Rahu y a Ketu? Rahu en casa 5, Ketu en casa 11. Bien. Rahu en 5, Ketu en 11. Entonces, según el significado de esta posición, ¿sí? Rahu en 5, Ketu en 11, lo que Erika tendría que hacer es, a toda esta descripción, sumarle este contenido que hablábamos más. O sea, esto es como la misión de vida para, en pocas palabras, por ejemplo, la misión de vida es mucho más complejo para cada uno, ¿no? Pero esto es, en pocas palabras, que igual tiene mucho significado para cada uno, la misión de vida. Ahora, para agregarle más contenido a esto, a lo que la tarea nos invita es, además, sumarle, según nuestra interpretación, por eso también este curso tiene como propósito estimular la interpretación y que no hagamos todo de manual, sino que también utilicemos nuestra creatividad dentro de las márgenes de los significados, ¿no? Por supuesto, sin inventar nada. Pero para poder expandir esta misión de vida, es importante agregarle el significado del signo donde están ambos planetas. Por ejemplo, casa 5, ¿no? Confiar en mi creatividad y aporte al mundo superando inhibiciones sociales o temores a la opinión pública. Tener hijos, en el caso, esto no es una obligación, por supuesto, superando la obsesión por mis propias metas, pueden ser hijos o personas a las cuales yo pueda cuidar, tener personas a las cuales pueda guiar, a que les pueda ayudar, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, yendo más práctico y explicando el cómo conectar lo de las casas, de la ubicación de Rahu y Ketu con el signo. Yo le hago otra pregunta a Erika. ¿En qué signo está Rahu y Ketu en tu carta? Además de la casa 5 y 11. Rahu está en Tauro y Ketu en Escorpio. Bueno, en el caso
particular de Erika están en una excelente posición los dos, ¿sí? El mejor signo para Rahu es Tauro y el mejor signo para Ketu es Escorpio. El peor signo para Rahu es Escorpio y el peor signo para Ketu es Tauro. Pero el mejor es como lo tiene ella. Rahu en Tauro, Ketu en Escorpio. Entonces, confiar en mi creatividad y aporte al mundo superando inhibiciones o temores a la opinión de los demás. Vamos a tener que, para analizar este punto, conectar los significados de Rahu con los significados de Tauro. ¿Cuáles son esas labores creativas que, en este caso, nos ponemos en el lugar de Erika, ¿no? Si nosotros tenemos esta posición, tendríamos que desarrollar. Para eso tengo que ver y conocer qué significa Tauro. Tauro es un signo regido por Venus. Venus es un maestro, es el segundo maestro de la carta. El primero es Júpiter, el segundo más importante es Venus. Venus representa el arte. Venus representa, digamos, la estética. Venus representa los placeres. Venus también representa la bondad, la generosidad. Entonces, Tauro es un signo de tierra, cualidad fija. Tauro, al ser un signo de tierra, cualidad fija, es un signo que necesita materializar cosas. Entonces, tratar de crear materializando cosas o materializando proyectos que sean bellos, que generen bienestar a los demás, que tengan aspectos presentes artísticos. Por ejemplo, Erika, ¿tenés algún hobby que te guste? Me gusta cocinar. Cocinar, ahí está. Ahí está, otro punto que no mencioné. Venus son las cosas deliciosas, las cosas ricas. O sea, ¿por qué digo esto? Porque Venus es un planeta de disfrute. ¿Sí? Ya hemos visto a Venus, las cosas ricas, los dulces. Entonces, ¿cómo aplicás esto? Bueno, conectando a Tauro con Venus. ¿Por qué? Porque Tauro está regido por Venus. Entonces, esta creatividad va a proyectos que tengan que ver con cosas ricas, que hagan bien a los demás, que sean saludables, que sean veganas, vegetarianas. Entonces, Ketu está en Escorpio. Escorpio es un signo esotérico. Escorpio es un signo... A ver, Escorpio representa lo oculto, Escorpio representa lo inconsciente, Escorpio representa la psiquis. Entonces también esto implica un interés en áreas de conocimiento que tengan que ver con el desarrollo emocional, con el desarrollo consciente, con el desarrollo intelectual. Entonces, ¿se entiende? Como conectar, además de la casa, el trabajo es conectar, según mi naturaleza. ¿Con qué? Porque, por ejemplo, si Erika me hubiera dicho, a mí me gusta hacer, no sé, cerámica, o me gusta pintar, o me gusta escribir. Bueno, esa creatividad, canalizarla a ese gusto, pero teniendo en cuenta en qué signo está puesta esa creatividad, ¿no? O sea, no solamente en qué casa, sino y conectarla con los significados de ese signo. Por ejemplo, Piscis. Piscis es un signo de líquidos, es un signo de agua, es un signo de esencias aromáticas, es un signo de aceites sanadores. Entonces, naturalmente, yo ahí puedo tomar, ¿sí?, lo relacionado a la característica de ese signo. ¿Se entiende? Esa sería la tarea. Si hay inconvenientes con la tarea, esto es algo que yo prefiero que antes lo analicen, es una tarea que les va a requerir, a diferencia de las anteriores, mucha profundización y un poquito más de estudio. ¿Sí? Un poquito más de estudio de los signos, leer qué significa cada signo, y también leer y empezar a memorizar, como yo les he dado la tarea, 5 o 6 puntos principales de lo que representan cada casa y cada planeta. Eso es muy, muy importante. ¿Sí? Tener ya como 5 ítems
Esa es la próxima, esa es tarea 2. Si no se las di, la clase anterior, la segunda tarea es memorizar, en lo posible, o resumir 5 ítems principales de lo que significa cada casa. ¿Mm? Eso es muy importante. Perdón, maestro, ¿cada casa o cada signo? Ahora cada casa. Gracias. Cada signo, por supuesto, ya lo tienen que ir teniendo, son mucho más que 5 cada signo, ¿no? Pero por supuesto que los signos también los hay que aprender. A ver, esto no es para aterrarlos ni presionarlos, pero ustedes, el proyecto personal de estudiante de cada uno de ustedes tiene que ser a saber los de 5 a 10 puntos principales de cada planeta, lo que significan, 5 o más puntos de cada casa y mínimo 10 puntos de qué significa cada signo. Eso es algo que lo tienen tarde o temprano que incorporar, porque es la forma de ser consecuente con ustedes mismos también, estar en este curso porque quieren aprender astrología. Entonces, además de su propia carta. Entonces, para ello es importante, bueno, el ABC. A es el signo, B los planetas, C la casa. ¿No? Es como sumar, restar, multiplicar, dividir. Si queremos aprender, ¿no? a sacar cuentas o a administrar o a desenvolvernos en este mundo, tenemos que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Si queremos conocer astrológicamente cómo funciona nuestra psiquis, por eso yo les decía que es tan importante conocer los signos, además del propio signo, conocer los demás signos. Porque por ahí tenemos a Rajo en un signo, y como les decía recién en la tarea, Ketu en otro, la Luna, el Sol en otro, Mercurio, Marte, Venus, Saturno, todos los signos son importantes para nosotros, pero en el orden de importancia mayor es el Lagna, el ascendente, es el más importante, segundo el signo lunar, tercero el signo solar, y cuarto el signo en que se ubica el planeta regente de mi signo. Por ejemplo, Erika. Erika, si tiene a Rajo en la casa 5, es porque es de Acuario, ¿no? Capricornio. Capricornio, perdón. Entonces, Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro. Bien. Entonces, el cuarto signo más importante para Erika va a tener que ver. Capricornio está regido por. ¿Perdón, qué dijo? Capricornio está regido por. ¿Qué planeta? Saturno. Saturno, por el día que nos representa hoy. Entonces, vamos para Saturno. Hoy es sábado, Saturno. Entonces, vamos a ver. En el caso puntual de Erika, ¿no? Estamos citando hoy como ejemplo el de Erika, vamos a ver en qué signo está Saturno, para de esa manera ver hacia dónde va dirigida mi inteligencia. El planeta regente de mi signo, en qué signo y casa se ubica, va a determinar hacia dónde va dirigida mi inteligencia. Tercer tarea. Total, el lunes es feriado, van a tener tiempo para hacerlo. La tercera tarea, que es muy importante y que por supuesto cuentan con ayuda para eso. Acá un paréntesis, Liliana pregunta, no tenemos el significado de las casas. Lo tienen en el libro de astrología que les pasé al inicio del curso. ¿Sí? ¿Qué significa cada casa? Ahí está presente cada signo, cada planeta. En el libro de astrología en PDF, esos PDF no lo tenemos. Bueno, en el libro está. ¿Mm? Y de todas maneras se los voy a pasar en PowerPoint también cuando lo presentemos. ¿Sí? Pero en el librito, en la sección de las casas, está el significado de cada una. Entonces, la tarea número 3 es determinar el signo en el que se ubica, el signo y el número de casa, en el que se ubica el planeta regente de mi lagna o de mi ascendente.
¿En qué signo y en qué casa? ¿Qué va a determinar esto? Esto va a determinar, esto lo pueden escribir si quieren también, hacia dónde va dirigida mi inteligencia, cuáles son las áreas de conocimiento y de experiencia que yo necesito aprender, necesito trabajar, necesito potenciar. ¿Cómo lo asocio a esto? Bueno, lo asocio con el significado del signo. Por ejemplo, si yo soy el signo de Tauro, mi lagna es Tauro. Creo que están anotando, voy a esperar que terminen para explicarles este ejemplo. Si yo soy del signo de Tauro y tengo a Venus, Venus es el planeta regente de Tauro, de dos signos, de Tauro y de Libra, ¿no? Y tengo a Venus que rige a mi signo Tauro, en Sagitario. Sagitario para Tauro es la casa 8. La casa 8 representa lo estudio del oculto, lo esotérico, la transformación, la casa también de los obstáculos, la casa de las pérdidas. ¿Sí? Entonces, eso va a mostrar que mi inteligencia va a ir dirigida a esa casa, donde está ese signo, donde está el regente de mi signo. Yo di el ejemplo, la casa 8, ¿no? Entonces, mi inteligencia va a querer aprender sobre esos temas, les va a interesar el tema de la muerte, naturalmente le va a interesar, también la casa 8 es casa de enemigos, entonces probablemente yo tenga enemigos, gente que me envidie, o gente que sea amiga y que después sea enemiga, con la cual tengo que tratar de armonizar. Pero a su vez, como está en la casa 8, está en el signo de Sagitario. Entonces yo también tengo que saber qué significa Sagitario. Y tratar de aprender aquellas cosas que son los atributos virtuosos de Sagitario. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Entonces, esa es la tarea. Ahora como estamos en el segundo módulo, les estoy dando tareas que les implique a ustedes interpretaciones. ¿Me entienden? Como análisis. No sé si me entienden. Sandra, Sol, ¿sí? Esto ya tiene que ver con análisis. Tienen el material, pero ya tienen que empezar a interpretarlo y a sacar conclusiones en base a esa interpretación. ¿Sí? Porque eso es lo que tiene que hacer un astrólogo. Por ejemplo, vamos con el ejemplo de Arco. Arco, ¿qué signo eres? ¿Cuál es tu lagna, tu ascendente? Géminis. Géminis. ¿En qué signo tienes a Mercurio? Mercurio rige a Géminis, ¿no? Por eso yo le pregunto por Mercurio. En la casa 8, en el signo Capricornio. Capricornio. Bueno, ahí lo que tiene que hacer Arco es, como similarmente lo que yo ejemplifiqué, justo coincidió, ¿no? De el planeta regente del signo de él, ¿sí? Géminis, está en la casa 8. Ahora vamos a ver qué significa la casa 8, ¿no? Pero lo que yo les mencionaba, esas áreas de interés. Pero también está en Saturno, en Capricornio, ¿no? Capricornio es un signo de trabajo, es un signo de disciplina. Cuando ustedes lean a Capricornio, van a ver que es un signo de orden, es un signo de esfuerzo, es un signo de tierra, de cosas concretas, es un gran administrador, es una persona, los capricornianos son personas que tranquilamente son gerentes, manejan grupos, son administradores, son contadores, es un signo de precisión, de orden, de disciplina. Entonces Arco, naturalmente, su inteligencia, ¿no?, va a estar asociada. ¿Por qué su inteligencia? Porque su signo, su planeta regente, que es Mercurio, que es su inteligencia, va a tomar muchos, o va a ser muy fortificada, muy nutrida con los significadores de Capricornio, con los aspectos virtuosos de Capricornio. Recordemos que Capricornio está regido
por el gran Saturno. Entonces Saturno, eso que lo vamos a ver en la próxima clase, relación de los planetas, es de los mejores amigos de Mercurio. Entonces Saturno es el indicador de los yogis. Entonces su inteligencia se va a nutrir enormemente del conocimiento yógico. Va a desarrollar esas artes, esas ciencias. Esas van a ser sus áreas de interés. Y eso es lo que él va a ir potenciando, si ya lo potenció, y lo va a potenciar cada vez más. ¿Entiende? No sé si se entiende el análisis. Yo les los digo breve porque si me explayo más, voy a estar hablando mucho de Arco, ¿no? Pero básicamente eso es lo que representa. Arco tiene que asociar a Mercurio como su inteligencia, porque tu planeta regente del signo es tu intelecto, aquello que decidís, aquello que te permite progresar, aquello que te permite superar obstáculos. Entonces, esos obstáculos a superar van a tener que ver con los aspectos virtuosos del signo en que se encuentre ese planeta regente de tu signo. ¿Sí? ¿Se entiende, Arco, por ejemplo? El análisis. Sí, sí, y también de la casa. De la casa, por ejemplo, la casa 8. Vamos velozmente. Y ya empezamos ahora con el tema de las casas, ¿no? Por ejemplo, acá estamos, la casa 8, ¿no? La casa 8 es la casa de la muerte, longevidad, fuerza sexual, lo oculto, los accidentes, la intuición, la energía sutil, los obstáculos, la ansiedad. Indica también la destrucción y el deshonor, pudiendo mostrar los aspectos negativos de nuestra mente. Yo no sé a qué se dedica Arco, realmente lo conozco aquí del curso, pero por lo que veo te debe interesar todos estos aspectos, ¿no? Lo sutil, lo mental, lo psicológico, lo espiritual, ¿no? Representa también enfermedades, el tema de la salud es muy importante, habla de nuestras habilidades esotéricas, del oculto, de lo esotérico. ¿Tu nombre es Arco o es un seudónimo? Es el nombre que me cambié hace 20 años. Bueno, ahí está, pero Arco, ¿no? Arco por arco iris, ¿no? Sí, O por arco por iris. por el arco iris y los colores, y por el arco y flecha la dirección, propulsar. Ahí está, dirección, propulsar, ¿no? Capricornio. Pero ahí tenemos habilidades esotéricas. Fíjense, el libro del arco del Zen, por ejemplo, uno de los libros esotéricos más importantes del budismo Zen, justamente habla del arco y la flecha y de lo que representa el arco y la flecha. Y como a él le interesa lo oculto, lo esotérico, lo intuitivo, naturalmente su inteligencia va dirigida a esa dirección. ¿Te sientes identificado con estos aspectos? Completamente. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Cada uno redescubrirse y reafirmar esos aspectos, ¿sí? Esa es la tarea. Es una tarea que les va a requerir creatividad, les va a requerir análisis, y si tienen dudas o llega a haber una traba al respecto, por supuesto me escriben, por favor, con la duda, no se queden inhibidos, ¿sí? Sara pregunta, bueno, aparecieron varias preguntas ahora. Lo que podemos hacer es comenzar con las casas y en 15 minutitos, 10, 15 minutitos, cerrar con la última parte de preguntas, ¿sí? Entonces vamos a ver por lo menos 4 casas ahora, vamos a terminar de verlas la próxima clase, y en la próxima clase vamos a ver, por supuesto, muchos aspectos más. Entonces vamos a empezar por donde estábamos antes. A ver, las casas, un punto muy importante. Por supuesto, este material, aunque no lleguemos a verlo todo hoy, como decíamos, 4 casas aproximadamente, se los voy a pasar completo, ¿sí? Y lo vamos a terminar de ver, pero para que también lo vayan leyendo y demás. Las casas astrológicas son diferentes áreas
de dominio de nuestra vida en la Tierra. Las 12 casas van a delinear los diferentes campos de acción en nuestra vida y las diferentes potencialidades que tenemos en ellas. ¿Sí? Son las áreas de dominio y las potencialidades. Los signos van a reflejar, como mencionaba antes, ¿no? Nuestra naturaleza, nuestro carácter. Las casas astrológicas nos van a mostrar cómo nuestra naturaleza se expresa y manifiesta en el mundo. ¿Sí? Por eso, Rahu y Ketu en las posiciones de las casas, mi inteligencia con referencia al planeta regente en las posiciones, ¿sí? Los planetas en las 12 casas. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les pasé compilados signos, cómo están dispuestos en mi casa, según mi signo, los regentes de las casas? ¿Cómo funcionan las casas en mi signo? Que esa era otra de las tareas, ¿sí?, que les había dado. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo repercuten? Bueno, todo eso está manifiesto aquí. A ver, primer punto, ¿sí? Casa 1. La casa 1 es el signo. Por eso representa el ascendente, nuestra personalidad. La casa 1 habla de nuestro ego, apariencia física, nuestra salud, vitalidad, autoestima, longevidad. Todo esto tiene que ver con los significados de la casa 1. Literalmente significa la casa del cuerpo. Y nos habla acerca de la salud, de la constitución física, ¿sí?, longevidad. El ascendente nos indica cómo nos proyectamos a nivel externo y social, nos habla acerca de la orientación de nuestra vida. Eso es la casa 1. Y estas características que están asociadas y representadas a la casa 1, en esencia son las características de mi signo. Mi signo representa todos estos aspectos, por eso es lo primero, lo más importante siempre a aprender y a conocer los significados del signo. Y también, ¿cuál es el indicador de esta casa 1? ¿Con qué significado se asocia todos estos aspectos? Con el Sol. El Sol representa los mismos aspectos que la casa 1, como planeta. Porque recuerden, la astrología es la ciencia de la asociación, ¿sí? Como es un yoga es vinculante, yoga es vínculo, es unión. Entonces, no es que se ven las cosas por separado. Por eso, como me han realizado preguntas previas, ¿qué pasa con esta posición, esta otra, qué significa? No lo vemos por separado, lo vemos conectado. ¿Sí? Entonces, el ascendente nos va a indicar cómo nos proyectamos a nivel externo y social, y nos habla de nuestra orientación en la vida, nos habla de todos estos aspectos. Y eso tiene que ver con los mismos significados del Sol. La casa número 2 representa, vieron que acá tienen varios, yo les pedí un mínimo de 5, pero vieron que tienen varios indicadores que tienen que memorizar. Lo que les mostré la tarea es para memorizar. Subsistencia, casa 2, prosperidad, riqueza, financia, conocimiento, ya ahí tienen 5. Pero también hay más: vida familiar, comidas, educación, niñez. Nos muestra cómo nos expresamos en nuestra vida a través de la comunicación, el comercio, la vida familiar y material. ¿Sí? Porque también la familia, digamos, es la casa 2, el comercio, los ingresos económicos. En esta casa está fuerte si esta casa está fuerte, si hay un buen planeta o un planeta exaltado en esta casa 2. ¿Se acuerdan que hemos visto dónde se exaltan y debilitan los planetas? Entonces, si hay un planeta que esté exaltado en esta casa, naturalmente vamos a tener riqueza,
prestigio social, capacidades comunicativas o escritas. Todos estos significados de la casa 2, la niñez, la educación, las comidas, también el hablar, la vida familiar, el conocimiento, la riqueza, tienen que ver con Júpiter. Por eso es el Caraka, el significador. ¿Sí? Los planetas le dan, son los significadores de los signos y son los significadores de las casas. Son los significadores de la mente, son los significadores de la conciencia, porque los planetas son los protagonistas de la astrología. Astrología, astros son los planetas, precisamente. No es la ciencia, la astrología que comprende el estudio de los planetas. Casa número 3 representa nuestros propios esfuerzos, decisiones, hermanos menores, amigos, vida social, vitalidad. Vieron que si uno va memorizando estos aspectos va comprendiendo más. Entusiasmo, valentía, coraje, viajes cortos. Nos habla de cómo interactuamos en grupos de iguales, nuestras relaciones sociales y familiares. Refiere a nuestra energía vital, pasión, entusiasmo, valentía, toma de decisiones, hobbies y deportes. Valentía, entusiasmo, coraje. ¿A qué planeta les recuerda estos aspectos? Vitalidad, hermanos menores. ¿De qué planeta estamos hablando cuando hablamos de estos indicadores? Marte. Muy bien, Marte. Sol habló, ¿no? Sí. Marte, exactamente. ¿Vieron cómo pueden conectar, no? Por eso es un significador Marte. Viajes cortos, hobbies, decisiones, inteligencia, ¿no? Inteleguer, elegir, ¿no? Eso es Mercurio. Vida social, es Mercurio. Entonces, ahí tenemos las características de la casa 3. Y por último, la casa 4. Esta casa representa el hogar, la felicidad, la madre, el corazón, la casa del corazón, del cuarto chakra, las emociones, el patrimonio y propiedades, la educación universitaria, las comodidades y herencias. Nos habla acerca de nuestra naturaleza emocional básica, nuestros sentimientos, y nos da importante, esto es muy importante, a tratar de memorizarlo, de conocerlo, importante información acerca de nuestra felicidad. La casa número 4. Entonces, cuando yo vaya al compilado signos, a ese PDF que muestra cómo cada regente, cómo cada planeta regente de casas representa, traten de ver qué planeta rige su casa 4, ver ese material y ver qué cosas le van a hacer felices. Porque van a tener que ver con ese planeta regente. Por ejemplo, si yo soy del signo de Géminis, el regente de la casa 4 es Venus, de la casa 4 y de la casa 12. Entonces tengo que analizar, a ver, ¿qué representa como mi casa 4 regente Venus? Y lo conecto con Venus. Tengo que saber los significados de Venus para saber cuáles son aquellas cosas que me van a dar felicidad. Se refiere además a nuestro hogar material, nuestra casa, vehículos, herencias, el grado académico. Entonces, madre, emociones, ¿sí? Sentimientos. Grado académico es la luna. Por eso tenemos dos significadores. Caracas significa significador, ¿no? Venus, ¿qué indica Venus? Vehículos, herencias, corazón. El corazón está regido por Venus, felicidad, felicidad, comodidades, lujos. Casa 4. Entonces, ya lo tenemos como tarea, ¿no? De 5 a 10, lo que ustedes quieran, tratar de describirlos, desglosarlos
y analizarlos, ¿sí? Hasta aquí llegamos con las casas hoy. Por supuesto, en la clase que viene vamos a ver todas las casas que faltan y más aspectos también. Como quería dar este espacio para preguntas, de todas formas van a tener por escrito, ¿no? Las 12 casas, así que la van a ver. Como ya la tienen en el libro, también lo van a ver aquí. Un elemento importante que les quería compartir antes de pasar a las preguntas, porque me olvido entre tantas cosas, es que el próximo martes es un curso muy especial y muy importante para mí, porque es la primera vez que lo doy y naturalmente le pongo mucho corazón, ¿no? Que es un curso de los chakras, los 7 chakras en la senda del yoga, cómo trabajar a través de las asanas, porque vamos a tener imágenes con proyección de asanas y demás, cada chakra que representa emocionalmente, sentimentalmente, astrológicamente, por eso se los comentaba, porque los chakras también están asociados, o sea, la astrología influencia en los chakras, y espiritualmente, dentro de una línea de más o menos 8 ítems que tienen que ver con la psicología, el arquetipo, el aspecto equilibrado, desequilibrado, las asanas, una serie de no menos de aproximadamente 10 asanas para cada chakra, donde las van a tener de forma con imagen y demás, y con su respectivo beneficio. Así que invitados a participar, va a ser el próximo martes a las 19:30 horas, ¿sí? Pueden contactarnos por privado. Esa combinación de del yoga, del Hatha Vinyasa, con los 7 chakras y la astrología. Va a durar 2 meses. ¿Cuánto dura? ¿2 meses o es una clase? Ok. 2 meses, son 8 clases. Todos los martes, 19:30 hora argentina, ¿no, Marisabel? Tú creo que estás en Colombia, ¿no? En Panamá. En Panamá. Pero es la misma hora de Colombia. Claro, son 2 horas menos. Sería 17:30 Panamá. Gracias. De todas maneras quedan grabadas las clases y demás. No, por favor, a ti, Marisabel, alumna de una formación también de Ayurveda. Bien, vamos a responder las preguntas ahora. A ver. Tengo una duda con Raju, pregunta Nivia. ¿Querés realizármela? Sí, por favor. Bueno, yo hice la investigación, ¿no? de Raju, ya por la tarea de la anterior clase, y yo tengo a Raju en la 8ª casa. Entonces estuve analizando un poco con lo que hablaba en el texto que nos dio en el libro. Y bueno, tenemos una descripción donde habla acerca de ganancias súbitas, corazón de piedra, etcétera, etcétera. Pero hay una parte donde dice, en la carta de una mujer sufre varias enfermedades, malvada, inmiscuida en robos, inclusive si es pudiente, viuda, insultada por otros. O sea, me queda la duda. ¿Eso dónde lo has visto, perdón? En el libro que nos envió, ¿no? Sobre el significado de Raju en la casa. En la 8ª casa, en la octava casa, ¿no? Sí, entonces tu duda es saber si eso está bien, digamos, si es así. Bueno, sí, o sea, si solamente debo tomar en cuenta, o sea, como dice en la carta de una mujer, o sea, porque yo soy mujer, solamente tengo que tomar esta parte y no lo que está anteriormente, digamos. Bien, qué bueno que me hiciste esta pregunta. Los hindúes, o sea, como ustedes han visto, este material que estamos compartiendo viene de la EFAS, ¿sí? La EFAS es esta academia, la Federación de Astrólogos de la India, y es toda una institución internacional que tiene academias y universidades de astrología. Los hindúes por naturaleza, digamos todo el material que yo trabajo está avalado por estos maestros, ¿no? Los hindúes, te decía, por naturaleza son en esas cosas como que no tienen mucho tacto, por decirlo con todo respeto, no son muy directos. Y son a veces un tanto, podríamos decir, se rigen mucho por los tratados ancestrales de astrología. En este caso, a veces falta realizar una aclaración, que es como una probabilidad, porque también va a depender, además de la casa en la que esté Raju, el signo en el que esté. Porque, por ejemplo, si Raju está en la casa 8, ¿sí?
pero en el signo de Tauro, Rahu está muy protegido de esa influencia, porque Rahu se exalta en Tauro. Es la mejor posición para Rahu. Entonces, ¿por qué dice esto en la casa de una mujer? Porque como la casa 8 es la casa de los enemigos, como es la casa de los obstáculos, como es una casa maléfica. ¿Se entiende? La casa, eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Cuáles son las casas benéficas y cuáles son las casas más fuertes, más duras? A mí no me gusta decirle maléfica, pero es un término que se utiliza en los tratados de astrología. Y en realidad tiene sus aspectos maléficos. Entonces, la casa 6, la casa 8, son casas muy maléficas. ¿Por qué? Porque la casa 6 es la enfermedad. La casa 6 son los obstáculos. La casa 6 son las cosas, digamos, las cosas que me cuestan mucho. La casa 8 es una casa de violencia, es una casa de muerte, es una casa de enemigos. Entonces, si bien los enemigos pueden darnos bendiciones, porque nos pueden ayudar a ser mejores, y a perdonar, y a ser compasivos, o sea, lo malo tiene su arquetipo, digamos, positivo e iluminador. No puede haber la virtud de la compasión y la tolerancia, y lo que vuelve grande a un individuo es qué tan humilde, sabio, tolerante, compasivo y afectuoso es. Y eso se mide ante la mayor adversidad. Como Jesucristo. Ahora, ¿no? Para ponerte en contexto del por qué es eso, ¿no? Jesucristo, por ejemplo, él demuestra ser el más sabio y un gran referente espiritual, porque en el momento de mayor sufrimiento, cuando lo crucifican, que lo clavan vivo, lo último que él dice es: perdónalos, mi Señor, ellos no saben lo que hacen. O sea, el nivel más elevado y más puro de su compasión y su espiritualidad se expresa en el momento de mayor inconveniente y de mayor sufrimiento. Entonces, lo maléfico tiene como por tendencia a volverse positivo. En el caso de una mujer, Rahu particularmente afecta un poco más a la mujer y Ketu un tanto más al hombre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque como Rahu es el planeta que eclipsa la luna y la luna es femenina, la luna representa lo femenino, entonces naturalmente Rahu en la casa 8 va a generar problemas más a la mujer, a ese aspecto femenino. Ahora, para que sea así, como tú dices, hay que ver el signo. Esa descripción es genérica, no es específica, claro. en tu caso. Ahora yo entiendo, o sea, y yo no sé si mi analítica está bien. Y yo estoy en la casa de Aries, por ejemplo, y Aries es un signo de fuego, ¿no? Pero, o sea, yo lo tomo Aries porque Aries es un signo de renacimiento, entonces podría ser, según mi opinión, de que tal vez pueda ver con ese punto, ¿no? Que pueda ser como un cambio, o es que estaría mal. No necesariamente Aries es un signo de renacimiento. Escorpio es un signo de renacimiento. Ah, ok. Escorpio es el más arquetípico, representa el ave fénix, Escorpio, ¿no? Un ave que antes de ser ave fénix fue otra especie, ¿no? Como que el ave fénix representa renacer, por eso es, por un lado, el ave fénix elevado en el cielo, con la visión de ave, ¿no? De águila, y por otro lado, en la oscuridad, en el fango, como el escorpión. El escorpión nace en la hojita, entre la hoja y el arroz. En los arrozales nacen los escorpiones, generalmente. Es lo más oscuro, lo más húmedo, lo que menos es difícil de llegar. Y por otro lado, lo más elevado, lo más amplio. Bueno, eso representa Escorpio. ¿Por qué? Porque Escorpio es el signo número 8. Entonces, así como la casa 8 representa la muerte, etc., también representa la muerte, es una transformación, es una transmutación, ¿no? Entonces, ¿en qué signo tienes a Rahu? A Rahu tengo en el signo de Aries. De Aries. Bueno, quizás es una pregunta que podemos hablar más personalmente para terminar de describirlo, pero Aries tiene que ver más, es un signo más de liderazgo, de
de impulso, de inicio, ¿no? de voluntad. Digamos, las cualidades de Marte en su aspecto de fuego se potencian en Aries, lo cual también es un signo de ego, ¿no? Porque es el primer signo, el signo número 1, la casa 1 representa el ego falso. ¿Mm? Pero bueno, son algunos indicadores que te puedo compartir ahora para seguir a las demás preguntas, ¿sí? Ok, muchísimas gracias. No, por favor, por favor. María Isabel, una pregunta. ¿Qué pasa cuando un planeta está en retrógrado? ¿Cómo lo vemos? Bueno, en este curso no vamos a ver los planetas retrógrados porque no nos da, digamos, el contenido, digamos, el espacio por los temas que tratamos, ¿no? De hecho, no está dentro de los ítems. Pero de todas maneras, en el curso que yo empiezo en noviembre, que sería como un segundo nivel de astrología, ahí sí vemos los aspectos planetarios, cómo se aspectan las casas y los planetas retrógrados. Si tenés una duda, tanto María Isabel como cualquiera de ustedes, un planeta retrógrado está cuando está entre paréntesis en la carta, eso indica que está retrógrado, me la puedes hacer por privado, ¿sí? Y ahí, para analizarlo, o sea, ¿cómo lo vemos? Cuando está en paréntesis. Y para analizarlo, bueno, es todo. Primero hay que entender qué es lo retrógrado, qué significa el fenómeno retrógrado, y segundo, según qué planeta puede tener un efecto. Si es un maléfico retrógrado es un efecto, si es un benéfico retrógrado es otro efecto. Entonces, yo te puedo dar después unas características particulares sobre eso, si nos escribes por privado te comparto, ¿sí? Sara, y si el planeta regente está en el mismo signo, o sea, en la casa 1, que rige, y en mi lagna, claro, por ejemplo, Piscis y Júpiter, ambos, claro, Júpiter en la casa 1, ¿no? Si sos Júpiter, bueno, en ese caso lo vas a asociar con los significados de la casa 1, ¿sí? Y naturalmente plenamente representado con tu signo, ¿no? O sea, ahí va a haber una total representación de en este caso, lo que te lleva a tener Júpiter en Piscis. En este caso, naturalmente, Júpiter, ahí tendríamos que ver qué significa Júpiter en la casa 1. Y ese es un material que, como les decía, les vamos a compartir. De todas maneras, en el compilado de signos, Júpiter también rige tu casa 1. Entonces, naturalmente, muestra como una gran necesidad de aprender de vos misma, de poder volverte tu propio maestro acudiendo a maestros, ¿sí? Porque Júpiter representa al gurú, el maestro espiritual, que está más allá de uno, pero el maestro espiritual, además de estar más allá de uno en tu caso, como está en tu casa 1, también ese maestro interno, digamos, está asociado a tu personalidad. Entonces la importancia de conectarse con un gurú para despertar ese gurú interno, ¿sí? Eso indica Júpiter, la importancia de ser positiva. Generalmente la mente se centra más en pensamientos negativos, trabajar mucho en pensamientos positivos, muy generosa, muy bondadosa con los demás, muy servicial, porque Júpiter indica todos esos aspectos. Entonces vos tenés que analizar a Júpiter, Sara, tomar como, resumir sus significados principales y a eso agregarlo a tu carácter, potenciarlo en tu carácter. Eso es lo que significa en este caso, ¿sí? Euge, yo tengo el signo en Aries en casa 1 muy significativo. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos, Liliana pregunta, cuando tenemos dos planetas maléficos en la misma casa? Y lo mismo si son dos planetas amigos en la misma casa. Bueno, eso depende. Por supuesto, siempre pasan cosas. De vuelta, Liliana, si vos esa pregunta la haces por tu carta, me podés mandar la captura de imagen. Digamos, para dar una respuesta más concreta tendría que ver qué planeta, porque por más que sean amigos,
dependen, ¿no? Por ejemplo, Saturno y Júpiter, perdón, Saturno y Mercurio son muy amigos, ¿sí? Y si Saturno y Mercurio, por ejemplo, se encuentran en la casa 5, juntos los dos, esa es una combinación espectacular. Eso te garantiza ser o un psicólogo, o un astrólogo, o una persona con gran interés en áreas psicoanalíticas, con gran facilidad para eso. ¿Mm? Porque, a ver, Saturno y Mercurio son los dos planetas de la astrología. Saturno es el más poderoso y Mercurio es el planeta de los astrólogos. Por un lado. La casa 5 es la casa de la astrología. Entonces, depende de la casa en la que esté, del signo en el que se encuentre. Eso hay que, como que es otro método analítico, ¿no? Tengo una pregunta, profe. Alejandra. Liliana me dice, se lo envié cuando hacía la tarea. Bueno, pero no lo vi como pregunta. Ah, o sí, bueno. Sí, pero yo te la respondí. Si no la respondí puntualmente, me la volvés a repreguntar. Sí, sí. Yo creo que te respondí esa pregunta, Liliana, pero en un audio, pero si no digamos, no se entendió de más, me la repreguntás, no hay ningún problema. Sí, Alejandra. Yo tengo la ubicación de Rahu con Ketu en la ubicación, o sea, la peor ubicación de Rahu y Ketu. El mío es, mi casa 1 es Escorpio, lo mismo que el regente. Tengo a Rahu, a Venus y a Mercurio en la casa 1 y en la casa 7 está Ketu. Sí. Revuelto. Rahu, Venus y Mercurio. Bien, Alejandra. Entonces, ¿cuál sería tu pregunta? Mi pregunta es que tú decías que la ubicación es como la peor ubicación de Rahu con Ketu. ¿En qué se define eso cuando se trata que la peor ubicación? Claro, digamos que los indicadores de esa posición no son de los más favorables, ¿sí? Yo les voy a compartir a ustedes, ¿sí?, un material nuevo que es Rahu y Ketu, Rahu y Ketu en cada signo. ¿Cuáles van a ser los materiales que le voy a enviar en la próxima clase? Rahu y Ketu en cada signo, las 12 casas, lo que les mostré recién, Rahu y Ketu en cada casa. Esos van a ser los 3 materiales y las tareas, ¿sí? Para tú saber qué significa Rahu y Ketu en el Escorpio y demás, o sea, digamos, no es la mejor posición. Ahí está afectado tanto Rahu como Ketu, ¿sí? ¿De qué manera está afectado? Bueno, tú lo vas a ver con este material. Principalmente es un área donde genera un tanto de hipersensibilidad, confusiones, en este caso. Emocional, todo emocional. Emocional, claro, porque Escorpio es un signo emocional. Es un signo muy psíquico. Pero también tienes buenas posiciones en tu casa 1, ¿no? Venus en la casa 1, por ejemplo, otorga una apariencia atractiva. Mercurio en la casa 1 te da una gran inteligencia. Todo esto está balanceado con esas otras posiciones. De todas maneras, de vuelta, si tú quieres, me envías tu carta y lo vemos, ¿sí? Pero no es tan trágico, digamos, no es tan trágico. Sí, lo que puede ocurrir, Alejandra, es que hay algún tipo de enfermedades que tú pudiste haber padecido, o que puedes tener, o que ya has tenido, que nunca has podido detectar cuál es su origen, porque el origen de las deficiencias o enfermedades que digamos que no tienen un origen genético es cuando Rahu está en la casa 1. Que tienen como un origen mental, digamos. ¿Sí? Entonces, eso sí puede estar presente también. Muchas gracias. Pero se puede trabajar, se puede potenciar. Por eso, cuando veamos los remedios astrológicos, vamos a ver cómo fortalecer en tu caso Rahu. Si no es que está todo mal, ¿no? También se puede trabajar esto y lo vamos a ver eso en el 4º módulo,
cómo fortalecer a los 9 planetas si están debilitados, ¿sí? A mí se me generó una enfermedad rara en los ojos, angioedema hereditario que no sé dónde salió y una alergia en la piel. Entonces de pronto la asocio ahí. Que no tienen causa, digamos. No, sí, o sea, no hay ni idea, o sea, solo se Bueno. generó por alergia a medicamentos, algo así, yo ni siquiera tomo medicamentos. Bueno, por eso, fíjense, ¿no? Yo a Alejandra la acabo de conocer ahora, pero eso es Raju, ¿no? Raju en la casa 1 muestra eso, como enfermedades que no tienen una explicación racional y que son raras, pero que son superadas. Para eso es muy importante fortalecer la mente, muy importante, porque Raju afecta a la mente en la casa 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Raju, como dije antes, es el planeta del eclipse lunar y la luna es la mente. Es el enemigo de la luna, Raju. Sí. ¿Mm? Ay, muchas gracias. Pero ahí lo vamos a ver, sí. Nivia pregunta, ¿puede brindarme su número de contacto para realizar algunas consultas? El número de la academia es Nivia. Tú escribes por WhatsApp a la academia, por privado, y ahí yo te respondo por ese medio. ¿Mm? Esa es la manera en que contestamos. Bien, bueno, Liliana, tengo a casa, ok. Sí, tu posición, entonces quedamos que si querés la vemos por privado para analizarlas. Y bueno, y si también uno quiere analizar todas sus posiciones planetarias en profundidad de su carta astral, bueno, yo les recomendaría que realicen una consulta astrológica, ¿sí? Porque también, digo, está abierta esa posibilidad. Todo astrólogo debe realizarse consultas y demás, o todo el que aprende, ¿sí? Porque son muchos aspectos que aprenderlos todos juntos se puede hacer mucho, ¿sí? Bien, muchísimas gracias por la participación en este nuevo curso. En la clase que viene entonces vamos a ver, en la semana les voy a mandar un mensajito, vamos a ver las 12 casas que faltan y otros indicadores. Y también, nuevamente, otros trabajos. Totalmente abierto a las preguntas que tengan durante la semana y estar aquí para ayudarles en lo que necesiten. Muy feliz de que estén. Yo sé que esto es movilizador, es nuevo, pero bueno, como siempre les digo, cuentan con mi acompañamiento y cuentan con nuestro apoyo para cualquier duda que tengan, simplemente que nos la escriban y que pregunten. Si no están muy satisfechos con la respuesta, repregunten. Para mí no es ninguna molestia, ¿sí? Para nada. Yo feliz de recibir, así que no hay problema, ¿sí? Namaste, nos vemos el próximo sábado, ya en la 6ª clase, ¿sí? Para ya adentrarnos en lo que representan los remedios astrológicos y nuevas enseñanzas. Que tengan un hermoso fin de semana y mañanita les estamos compartiendo el material. Saludos a todos, Liliana. Liliana, quedamos pendientes con vos entonces por privado, cualquier duda, y todos los presentes también, ¿sí? Namaste, que estén muy bien. Saludos. Muchas gracias. Saludos a Jai Gurudev también. Un abrazo.